días, hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos y es un privilegio otra vez de estar aquí reunidos juntos los hermanos. Venimos a alabar y a glorificar a Dios y saludos a todos los que los miran por la internet. Llegó el tiempo de alabar y glorificar a Dios con nuestra vida, ¿va? Cantándole con nuestra boca, con todo nuestro ser, ¿va? Porque Él los creó para alabar y para glorificar, los ha salvado y los ha llamado para que seamos unos adoradores. Y estaba viendo en el Apocalipsis capítulo 4 y donde Dios le muestra una visión a Juan y es algo real, pues, que se ve que un día estaremos no solo aquí en la tierra glorificando a Dios mientras estemos vivos, sino que también estaremos glorificando a Dios en el futuro, un día donde estaremos juntamente con Él, donde está Él sentado en el trono. Estaremos alabando y glorificando a Dios. Y veo, aquí dice que en el capítulo 4, verso 9, dice, y siempre aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y dice, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Para qué? Para adorarle y glorificar a Dios. Te voy a pedir donde está allí que incline tu rostro y pueda darle gracias a Dios de lo que haya dentro de tu corazón, de lo más profundo. Señor, te quiero dar gracias, Padre Santo, en esta mañana, Señor, esta oportunidad que tú nos permites estar aquí reunidos, Señor. Queremos alabarte, queremos glorificarte, Señor, queremos bendecirte, Señor, porque tú creaste todas las cosas y para ti es. Gracias, Señor, por que tú has perdonado nuestros pecados, Señor, y los has limpiado, Señor. Gracias, Señor, porque tú fuiste, Señor, inmolado, Señor, en la cruz por nosotros, Señor. Y por eso estamos aquí reconociendo, Señor, que tú eres el único digno de suprema gloria, honra, Señor. Y aquí estamos, Señor, para alabarte, para glorificarte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Te alabamos y vamos a glorificar a Dios. Las cosas que creaste revelan tu obrar y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, el mayor poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Polvo
gloria a la diestra de Dios. La muerte tú venciste y nos salvaste, y aunque no puedo verte, un día y todo enmendarás al tu venir, y todo enmendarás al tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder, tu amor no tiene fin. Sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso. Un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la ternura de Jesús, digno Dios. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros
tus ojos trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me voy a rescatar.
Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es gloria, tuya el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, nada se va a vencer. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Se me tocó el tiempo de la ofrenda, ¿verdad? Dice la Escritura que todo debe de ser de corazón y voluntariamente. El Señor no te forza, no nos forza a ninguno a diezmar, ¿verdad? A ofrendar, pero al Señor le agrada que seamos generosos. Le agrada eso que compartamos de lo mucho que Él nos ha dado ya durante la semana. Nos ha dado la salud, nos ha dado trabajo, un montón de bendiciones que nos ha dado. Y a Él le agrada que demos un poco de lo mucho que Él nos ha dado ya. Le voy a comentar algo que dando una clase acerca del diezmo, ¿verdad? Y le preguntaron
le preguntó el maestro a los que estábamos allí, unas preguntas ahí, les preguntó cómo debería de ser, no, que cuál era qué era lo que ellos creían lo que el Señor recibía el diezmo, de qué manera. Y a unos decían que pues de corazón, ¿verdad? Y me llamó la atención que dijo un señor ya mayor, ¿verdad? Dice, debemos de dar el diezmo, dice, sin pensar que lo que damos, dice, nos va a hacer falta para comprarnos una hamburguesa saliendo, ¿verdad? Y me llamó la atención eso, ¿verdad? Y la realidad es que el Señor pues le agrada que corazón, no pensando que nos va a dar 100, si damos 100 nos va a regalar 200, sino por lo que Él hizo ya, ¿verdad? Por nosotros, darle un poquito de lo mucho que Él ya hizo, recordando lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Señor, ¿verdad? Vamos a orar por las ofrendas y a pedir al Señor que multiplique estas ofrendas y que su propósito sea cumplido en ellas. Señor, te damos gracias por este día, por la vida y por la salud y por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado durante la semana, Señor. Gracias, Señor, porque nos has bendecido con un trabajo, nos has bendecido con salud, Señor, y nos has dado la fuerza para llevar a cabo ese trabajo, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a Salvador Alegre, Señor, que tú, si hay alguien aquí, Señor, que no tiene trabajo, Señor, que tú le proveas un trabajo, Señor. Alguien que no tiene comida, Señor, que tú le proveas esa comida, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Te pido que continúes con nosotros, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la honra y la gloria tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Puede pasar a ofrendar si así lo desean. Buenos días. Aquí no ocupa uno hablar tan duro, ¿verdad? Es más fácil escuchar, más pequeño. Gracias a Dios que estamos aquí en esta mañana, en nuestro tiempo del servicio. Como les platicaba la semana pasada, por las demandas o por las peticiones de algunas iglesias, pues la corte en este país dice que no puede obligar a las personas a que se congreguen adentro. Entonces, en el aspecto legal, no estamos quebrando la ley al estar aquí adentro. Muchos habían dicho que no se estaba quebrando de todas maneras porque no había nada que la autoridad estuviese haciendo en contra de los que se estaban congregando adentro. Pero de alguna u otra manera, si la ley lo prohibía, pues hay algo en nuestra conciencia de todas maneras, ¿verdad? Que sí estamos por lo menos protestando. Si estamos reuniéndonos adentro y la ley dice que no lo hagamos, es como de alguna manera protestar, ¿verdad? Estar en contra. Entonces, ¿qué te puedo decir? Bueno, lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que congregarnos. Yo creo que ni aún el virus es causa de que nosotros busquemos excusas siempre para no congregarnos, más bien ese es el contrario. Debemos de buscar las mejores excusas acerca de cómo le podemos hacer para podernos seguir congregando, porque es algo muy fundamental en la Biblia, ¿verdad? Cómo podemos amarnos unos a otros, cómo podemos edificarnos unos a otros si no estamos juntos, no se puede. Aunque por video se pueden lograr ciertas cosas, ¿verdad? Sí se pueden lograr ciertas cosas, no de la misma manera, pero se pueden lograr algunas reuniones también por video. Bueno, entonces, antes de empezar esta porción de las Escrituras, quiero pedirte que me acompañes a orar. Ya más o menos se imaginan dónde vamos a continuar, para los que han estado atentos a lo largo de la carta a los Colosenses. Estamos llegando hoy a una parte más o menos intermedia de la carta, y es una parte como todo importante, pero es una parte como el centro de la carta, y te vas a dar cuenta por qué. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos, de podernos congregar. Gracias por la decisión de nuestros gobernantes de tomar la decisión, aunque algunos no estén a favor, Señor. Gracias por la decisión que se tomó de que podamos congregarnos adentro del edificio. Queremos agradecerte por eso, queremos agradecerte y seguirte pidiendo por nuestros gobernantes, que les sigas dando sabiduría, prudencia para vivir de una manera justa, Señor, es lo que dice tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que no vivamos bajo un gobierno que es anarquista, que nos quiere imponer cosas
y que si no las aceptamos somos antitolerantes. Señor, eso no es bíblico. Por favor, ayúdanos, Señor, a poder seguir viviendo y expresando nuestra fe de la mejor manera posible. Que lo que vamos a escuchar ahora en la carta a los Colosenses, que pueda ayudarnos a comprender cómo es, Señor, que estamos completos en ti. Queremos pedirte que nos ayudes y que nos guíes, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La porción que nos toca en esta mañana es Colosenses capítulo 2. Y vamos a ver desde el verso 6 hasta el verso 15. No me voy a detener, me podría detener en cada versículo y hay lo suficiente como para detenernos, pero no quiero detenerme tanto. Quisiera que podamos darle un recorrido, paso ni tan rápido ni tan lento, pero un paso semiveloz, si le podemos decir así. Y son bastantes versículos, pero vamos con la ayuda de Dios a verlos todos. Desde el verso 6 hasta el verso 15, no lo voy a leer todo hasta ahorita, los voy a estar leyendo por partes. Pero quiero que comencemos con esta idea. Yo me encontraba con mis hijos en el parque el día de ayer, y es un parque donde pueden ellos usar patín o pueden usar patineta. Es una especie como de alberca de concreto, obviamente sin agua, donde tú puedes hacer ciertos trucos, ciertas actividades. Y entonces ya los hemos llevado varias ocasiones, pero nunca se me había ocurrido ir a mirar el letrero donde están las reglas. Ustedes saben eso, ¿verdad? Que los parques tienen reglas y hay un letrero ahí claramente, ¿verdad?, puesto. Bueno, ya comencé a leer las reglas, ¿verdad? Que todos los que participaran, ya sea en patineta o en patín, tenían que tener casco, tenían que tener coderas, tenían que tener rodilleras. Y que si ellos no lo tenían, las autoridades tenían el derecho de poderles decir que se retiraran del parque, ¿verdad? Con todo respeto y con toda autoridad, porque ellos están poniendo el parque, pero tienen sus reglas, ¿verdad? Como la ciudad de Livermore tiene sus reglas para cada parque. Ese parque específicamente tiene ciertas reglas para aquellos, ¿verdad?, que se dedican a jugar o a practicar ese deporte. Bueno, lo que me llamó la atención es que pues mis hijos no iban protegidos y dije, bueno, por lo menos quiero ponerles el casco, ¿verdad? Porque si se caen, preferible que se quebren en un codo, una rodilla, a que se quebren la cabeza. Esa fue mi manera de pensar, ¿verdad? Pero yo tenía que estar consciente de que si el policía o una autoridad llega y me dice que no pueden estar ahí porque no tienen lo necesario, no están completos para poder hacer ese deporte, se van a tener que salir. Y yo no voy a poder discutir porque hay una ley, ¿verdad?, muy clara establecida. Entonces, bueno, yo les pedí que se pusieran el casco y esa fue mi manera de pensar, por lo menos, ¿verdad? Si se caen, se protegen su cabeza porque es lo más importante. Entonces me di cuenta que la mayoría de las personas ahí no les importaban esas reglas. Tal vez porque no las han leído, tal vez porque aunque las han leído no les importa. Otra de las reglas decía que no se puede fumar y había ahí como 3 o 4 adultos fumando. Y entonces me di cuenta que a la mayoría de los que estaban ahí no les importaba en absoluto lo que decían esas reglas. Y hasta cierto punto a mí tampoco me estaban importando, ¿verdad? Porque estaban ahí, estaban claras y nunca me había tomado el tiempo para ir a mirarlas. Pero ¿por qué te saqué este ejemplo? Si yo te tuviera que hablar de algo completo, te tendría que hablar en el caso de este deporte, es aquellos niños que estaban realmente completos eran los que tenían el casco, los que tenían las coderas y los que tenían las rodilleras. Porque todos se sentían que estaban completos a su manera de pensar, porque cada quien se cree que es capaz, ¿verdad?, de hacer ciertos ejercicios o ciertas dificultades. Mirabas de todo, de los que hacían los trucos ya muy elevados, a un nivel muy elevado, muy difíciles de realizar. Y estaban los niños, ¿verdad?, que estaban empezando apenas a practicar algunos de los trucos. Pero me pude dar cuenta que realmente los que estaban completos son los que están mejor protegidos, ¿verdad? Y los que estaban completos eran los que tenían todo el equipo. Y de eso vamos a estar hablando en la carta a los Colosenses en esta porción. El apóstol Pablo nos quiere hablar de algo que tiene que ver con estar completos, pero no a tu opinión, sino estar completos con algo que tiene que ver con la vida espiritual. Ya hemos estado hablando acerca del acceso a Dios y la creencia que tenían muchos de estos gnósticos, que había que usar muchos medios para poder accesar a Cristo, y lo vemos ahora también religiosamente hablando, se mira mucho, ¿verdad? La religión ha puesto tantos medios ya que ya difícilmente se accesa a Dios por tantos medios que han puesto. Ya no se sabe ni a cuál pedirle, ya no se sabe ni a cuál
a cuál rogarle, a cuál inclinárnosle para buscar su favor y poder tener acceso a Dios. Y Pablo ya ha estado tratando de contrarrestar todo eso en esta carta. No hay necesidad de medios porque hay uno solo y es Jesucristo mismo. Ya ha enfatizado. Ya también enfatizó que el misterio, que es la misma persona de Cristo manifestada, Dios mismo manifestando todos los atributos de Dios, ya no es un misterio. Fue un misterio para las personas que vivieron antes de Él, pero para todas las personas, ¿verdad?, que ya han escuchado del Evangelio y ya han escuchado de su muerte y su resurrección, Cristo ya no es un misterio oculto. Ya no es algo como para ocultarle a la gente, sino que más bien ya es muy conocido por toda la gente. Entonces Pablo está tratando de llevarnos ahora a una parte central de la carta donde había ciertos errores ya más específicos y nos va a comenzar a hablar acerca de ciertos de ellos. En esta mañana quiero hablarte acerca de qué significa estar completo. ¿Sí? ¿Qué significa estar completo según la carta a los Colosenses? Vayamos al verso 6, dice de esta manera: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Él simplemente les habla a los colosenses y les recuerda que de la misma manera como ya lo han recibido, porque ya no es un misterio, ellos ya han creído en Cristo, ya se les ha explicado que Cristo les ha hablado acerca de que este mismo Cristo, que es Dios y que es el creador de todo el universo, ha venido a nacer en sus corazones por el Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos. Ya les explicó eso en las porciones anteriores. Entonces, ese mismo Cristo que ellos ya han recibido es al mismo Cristo que Él apela y les dice que es en el cual debemos de andar, debemos de practicar. Y por eso te puse el ejemplo de estos niños en el parque, ¿verdad? Muchos de ellos piensan que están completos y sin necesariamente estar completos, de acuerdo a las reglas, comienzan a practicar el deporte. Pero Pablo lo que nos está diciendo es que nosotros ya estamos completos, ya tenemos todo lo que necesitamos para la vida espiritual, porque estamos en Cristo y porque Cristo está en nosotros. Y Él es el acceso al Padre. Voy a dividir este tema acerca de qué significa el estar completo en 3 partes. La primera parte, las demandas contra el error. Pablo hace unas demandas. La segunda parte, el fundamento contra el error. Y la tercera parte, completos frente al error. Las 3 cosas tienen que ver con el error, si pusiste atención. Las demandas contra el error, el fundamento contra el error y completos frente al error. Pablo nos va a ayudar a entender lo que es estar realmente completos para poder enfrentar el error, y tiene que ver con estar completos en nuestra vida espiritual. Entonces, él comenzó en el verso 6 recordándoles que de la misma manera como han recibido a Cristo, también así anden en Él. Y la idea sigue, desde el verso 6 hasta el verso 8, vamos a hablar de ciertas demandas que está pidiendo Pablo. No las podemos poner como exigencias, no las podemos poner, tal vez si la mencionamos como demanda se escucha como muy fuerte, como muy exigente. Pero la idea de Pablo es que por el agradecimiento que hay en nosotros, no nos debería de costar tanto querer obedecer, ¿verdad? Lo que Cristo nos pide. Por todos los beneficios espirituales que Cristo nos ha traído. Por ejemplo, Cristo nos ha salvado de la ira de Dios. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. No es por mérito mío que yo he sido salvo, sino solo por la confianza en Cristo. Y solo por mi fe en Cristo soy salvo. Y Él va a seguir agregando cosas que nos ha dado Dios dentro de la vida espiritual. Vea lo que dice el verso 7. Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Él nos apela a que nosotros practiquemos lo que hemos aprendido de Cristo, que practiquemos, ¿verdad?, lo que hemos escuchado de Cristo. Y después Él comienza a elaborar una especie de fundamento para una construcción, para explicar cómo es que somos edificados en nuestra vida espiritual. Dice que andemos en Él, que lo obedezcamos a Cristo y que lo hagamos estando firmemente arraigados. Eso habla de un fundamento, de la construcción de una casa, de un edificio. Cuando tú comienzas a construir, ¿qué es lo que tú haces primeramente? Tú pones el fundamento. Y obviamente cuando nosotros hablamos de la doctrina cristiana o de la creencia cristiana, la doctrina cristiana tiene un fundamento. Tiene un fundamento muy importante. Sabemos que toda la doctrina es importante,
pero hay ciertas doctrinas que deben estar bien fundamentadas y bien arraigadas en nuestra vida. Y creo que Pablo también ya la habló, una muy fundamental, que es la divinidad de Cristo. ¿Verdad? La hemos escuchado en unas 2 semanas anteriores. Él ya habló acerca de la divinidad de Cristo, explicó con detalle, ¿verdad? Y hasta él nos habla acerca de un canto o posiblemente un poema que había la iglesia cristiana compuesto y que lo utilizaba para cantarle a Dios. Entonces, él pone la divinidad de Cristo como una doctrina muy fundamental y que debe de estar muy firmemente arraigada. ¿Por qué? Porque si Cristo no es Dios, entonces tampoco hay perdón de pecados. Y si Cristo no es Dios, entonces tampoco Él vive dentro de nosotros. Y si Cristo no es Dios, entonces tampoco tenemos poder para poder vencer nuestro propio pecado. Por eso es que es tan importante. Él nos dice que debemos estar firmemente arraigados y luego dice, y edificados en Él. Después de poner el fundamento, tú entonces comienzas a hacer la construcción. Después de poner las doctrinas fundamentales, después comienzas a poner las doctrinas secundarias que te ayudan para la práctica en tu vida cotidiana. Y algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con la práctica y el entendimiento de la salvación. Muchas veces los creyentes no están de acuerdo, ¿verdad?, en cuanto, por ejemplo, a la doctrina de la salvación. Algunos creen que la doctrina de la salvación es algo que se puede perder, algunos creen que no se puede perder, y pareciera ser que hay una dificultad, ¿verdad?, entre creyentes. Y tiene mucho que ver por cómo se interpreta y cómo se entiende lo que se está leyendo, porque la Biblia es la misma, ¿verdad?, pero la manera como se interpreta es lo que finalmente hace la diferencia. ¿Cómo interpretas lo que estás leyendo? Si lo interpretas de una manera alegórica, ¿verdad?, o lo interpretas de una manera literal. Y con eso hay que tener mucho cuidado porque es lo que finalmente hace la diferencia. Entonces, él, aparte de hablarnos acerca de estar bien arraigados en un buen fundamento, aparte de decir que debemos de edificar sobre eso, dice que lo debemos de hacer también confirmándonos en vuestra fe. O sea, para que la fe pueda estar firme necesita tener un buen fundamento. Para que la fe pueda estar firme necesita estarse construyendo continuamente, de la misma manera como se hace o se construye un edificio. Tú vas a poder ir confirmando la construcción a medida que sigues perseverando en seguir edificando ese edificio hasta que se termine completamente. Y finalmente, cuando ya está hecha, la puedes ver como algo firme, como algo completo. Pero para eso hay que seguir edificando, ¿verdad? Podemos ver ejemplos, primero los Corintios capítulo 3 y verso 10, cuando hablamos acerca de edificar la fe y cuando hablamos acerca de edificarnos en la doctrina y en el conocimiento de la doctrina bíblica. Fíjate lo que dice primero los Corintios capítulo 3 y verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Y cuando tú vas a Corintios, él les dice que el fundamento es la persona de Cristo. Cuando no se tiene un claro entendimiento de quién es Cristo, quién es realmente Él, aunque le edifiques muchas doctrinas encima y esté mal el fundamento, eso tarde que temprano se va a caer. Y ese es el problema que vivimos en nuestros tiempos. Se menosprecia a la persona de Cristo porque no se le reconoce tal y como lo expresa las Escrituras, que Él es Dios. Que Él es la misma expresión de Dios encarnada. Y si Él es realmente Dios, entonces todas las palabras que Él habló cuando caminó en esta tierra son palabras verdaderas, que no deberíamos de cuestionar, ¿verdad?, sino someternos ante ellas, porque es el Dios verdadero. Y esto es tan asombroso. A mí se me hace tan asombroso, hermanos, que Dios se ha hecho hombre, porque rápidamente como que coincido con lo que Él ha hecho, ¿verdad? Es que qué sabiduría tan grande de Dios de hacerse hombre, de manifestarse como hombre, de encarnarse y de venir a este mundo para poder ser un perfecto ejemplo para nosotros y para podernos llevar de regreso a Dios. Esa es la sabiduría que enseñan las Escrituras, que para muchas personas sigue siendo algo tan difícil como si aún estuviera escondido para ellos.
después de él hablar de estas exigencias, de estos mandamientos, dice, debemos de andar en él, debemos de estar bien firmes y arraigados. También él dice en el verso 8 otro mandamiento o pide otra cosa que la iglesia debe de estar haciendo. No solamente que esté bien fundamentado en la doctrina bíblica y en la persona de Cristo, porque es el fundamento de la doctrina bíblica, quién es él, pero también dice de esta manera el verso 8, mirad que nadie os haga cautivos. No te dejes engañar, presta atención, está atento. Él ya nos dio el fundamento que es quién es Cristo. E inmediatamente después nos dice, está alerta contra el error. No caigas en el error de decir que todas las religiones es lo mismo, no cometas ese error. Sí, porque no todas las religiones reconocen a Cristo como el Mesías, como el Dios encarnado. No todos lo reconocen a Él como quien Él realmente dijo ser. Entonces dice que nosotros debemos de prestar atención, de estar con las antenas bien paradas, cuando nosotros escuchamos el error, para poder contrarrestar el error. ¿Sí? Esa es la idea de Pablo. Y él está diciendo que nosotros estamos completos en él. Y si estamos completos en él, entonces estemos alerta, estemos atentos. Él dice, para que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Cuando tomamos la palabra cautivos y la explicamos un poquito, el estar cautivo obviamente habla cuando alguien está encerrado, cuando alguien lo encierran en una especie como de cárcel y no puede salir. Entonces la persona que está cautiva está totalmente a la disposición de la persona que lo ha encerrado. Eso es ser cautivo. Pero la idea de Pablo es que no te dejes cautivar por nadie que te pueda controlar con una enseñanza falsa. Esa es la idea aquí. He aquí la importancia de estar bien edificados. He aquí la importancia de conocer toda la Biblia. Porque ¿qué es lo que le pasa al creyente cuando no conoce toda su Biblia, cuando constantemente no lee toda su Biblia? Bueno, se va encontrando con doctrinas que son nuevas para él porque tal vez nunca las ha leído. Y nosotros sabemos que hay temas bastante difíciles en la Biblia, ¿verdad o no? Mismo Pedro lo dijo refiriéndose a Pablo, ¿verdad? Cuando habla de él, de que unas palabras de Pablo eran palabra de Dios, palabra inspirada de Dios, pero que había muchas personas que las cosas difíciles de la Biblia, por causa de ser inconscientes, las tuercen para su conveniencia. Entonces hay muchas hay muchas doctrinas difíciles en la Biblia que cuando nosotros no las aceptamos tal y cual como están en las Escrituras, hay veces tratamos de hacer un poquito de gimnasia con ellas. ¿Saben lo que es la gimnasia? O el gimnasio, o hacer gimnasio, un gimnasta. Hacer gimnasia con las cosas es como estirarlas, modificarlas, moverlas un poquito, acomodarlas para que asienten mejor a la persona y no le caigan tan duras. Hay muchas doctrinas en la Biblia que yo creo que ninguna de ellas es difícil de entender. Simplemente son difíciles de digerir. Hay muchas doctrinas, como les dije, que no son difíciles para entender porque todas se pueden entender con la mente. Pero muchas de ellas son difíciles de digerir porque no se sienten como que muy cómodas la manera como se escuchan y nos cuesta a veces digerirlas. Y ahorita vamos a ver una de ellas más adelante. Entonces él les dice que no nos dejemos ser cautivos por medio de la filosofía y las vanas sutilezas, según cosas que se enseñaban, según la tradición y según los principios elementales del mundo. Nosotros entendemos un poquito lo que es la tradición, cosas que hemos practicado por mucho tiempo. Muchas personas, por el temor a dejar de hacer lo que han hecho por años o porque sus padres les enseñaron, es normal que les dé temor. Hay que entender a las personas cuando sienten temor, cuando no quieren dejar algo que han hecho por años. Y eso pasa mucho cuando muchos de nosotros hemos estado en una religión tradicional por años, y más cuando papá y mamá nos han enseñado, nos cuesta más trabajo dejar las cosas porque las tomamos más personales. Pero después vamos a la Biblia y decimos, bueno, lo que me enseñaron no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. Y somos un poco confrontados, ¿verdad?, con lo que realmente enseña la Biblia. Entonces, no nos debemos de dejar llevar por cosas que han sido tradición por muchos años. La iglesia cometió ese error. La iglesia comenzó con la Biblia, la iglesia comenzó a adquirir cierta reputación y poder y después cambió los papeles de la iglesia.
comenzó a tomar más bien la tradición de lo que la iglesia practicaba como la autoridad final por encima de la palabra de Dios. Y comenzaron a venir, ¿verdad?, catástrofes dentro de la iglesia. Y eso lo podemos ver en la historia. Y entonces lo que está diciendo Pablo es que no solamente la tradición tiene ideas equivocadas contrarias a lo que es la persona, pero también dice principios elementales. Cuando hablamos de principios elementales, hablamos como una serie de, como una lista con una serie de cosas, como una serie de requisitos, ¿verdad?, que se necesitan dentro de alguna religión y especifica las actividades, ¿verdad?, dentro de esa religión. Pero también se puede entender como según los espíritus angelicales que esta gente en aquel tiempo creía que eran poderes que ellos tenían que superar con cierto conocimiento intelectual para poderse acercar más a Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de principios elementales del mundo y no según Cristo, es simplemente referirnos a algo que simplemente no sea bíblico, que se escucha muy lógico. Y de ese tipo de conocimiento hay muchas cosas. Hermanos, somos bombardeados constantemente en las películas, en el cine, en la escuela, en todos los lugares somos bombardeados por cosas que son no según Cristo. La que muchas veces les he enseñado y es muy popular es la que nos enseña acerca de dónde viene el pecado. Esa es la más popular que vemos en las escuelas. Estaba viendo una película con mis hijos y me di cuenta de que la filosofía y la enseñanza detrás de esta película es que la maldad en un niño se desarrolla a través de cómo creció el niño. La película tiene que ver, habla acerca de un superhéroe y habla acerca de la persona contraria al superhéroe, que es el malvado de la película. Y el malvado de la película se hizo malo porque en una parte de la película enseñan la infancia, enseñan su niñez. Y comienzan a pasar cada escena de la niñez de esta persona en cómo fue menospreciado por su papá lo maltrataba. Enseñan una imagen cuando el niño se orinó en la cama, ya estando grandote, y el papá humillándolo. Y luego enseña cuando los amigos lo humillaban porque era pobre, los zapatos rotos. Si tú pones atención a eso, sabes que, o sea, aparentemente es una película, pero te están enseñando algo. Y si tú no entiendes quién es Cristo y lo que enseña Cristo, todo eso que está ahí tú te lo absorbes, te lo comes y no criticas nada de lo que ves. No razonas y te contrapones contra esas ideas. Y yo dije, mira, ¿verdad? Qué casualidad. O sea, constantemente somos bombardeados con esa filosofía, que el mal proviene de la sociedad y afecta a una persona para que se haga mala. Pero ¿qué enseña Cristo? Que la maldad está ¿dónde? Es al revés. La sociedad es mala porque el mal salió del corazón de esa persona y sigue afectando a lo que ya está afectado de todas maneras. Ahora, yo entiendo que claramente las cosas malas que las personas hacen afectan a otras personas. Eso es verdad. Pero la razón por la cual esa persona afecta a otra persona es porque él está afectado. Hay maldad dentro de su corazón. Y eso es algo que siempre lo van a estar debatiendo en el mundo, buscando respuestas. ¿Por qué? Porque la Biblia no les satisface. No les satisface. ¿Sabes por qué no satisface? Porque se dejan llevar por sus sentimientos. Miran al niño pequeñito, nacido, y dicen, ay, qué inocente criatura, qué bonito. Y como lo ven tan bonito, tan inocente, tan tierno, ¿verdad? Dicen, no, ¿cómo es posible que este niño sea malo? Y me acuerdo de muchas anécdotas que muchos hombres han platicado acerca de hijos, ¿verdad? De que si fuera tan bueno, ¿por qué el niño comienza a hacer cosas tan terribles? Entonces, filosofías como estas hay bastantes y estamos siendo cada día más bombardeados. La filosofía ahora con la idea de género. Que ahora ya en el exterior, eso no es lo que determina si eres hombre o mujer. Ah, caray. Esa es como que ¿de dónde están sacando todo eso? ¿De dónde sale? De filosofías de hombres, del demonio metido en la cabeza de una persona. De la influencia satánica de estos ángeles, que sí son reales, porque Pablo no habla acerca de que no sean reales. Él más bien va a hablar lo que ya le sucedió a estos demonios que están bajo la autoridad de Dios mismo.
Y entonces todas estas filosofías las vamos a estar viendo, hermanos, y las vamos a ver más constantemente. Las vamos a ver más seguido y más por los cambios que está habiendo en el gobierno. Pero ya en España y en países más liberales ya se ha metido esta filosofía más, cada vez más y más. Y fíjate lo que dice esta filosofía. Esta filosofía acerca del género, cuando habla del género para determinar qué hace que un hombre sea un hombre y qué hace que una mujer sea mujer, dicen que ya no el hombre por su físico va a ser hombre ni la mujer por su físico va a ser mujer. Dicen que eso ha sido una construcción machista. Y yo digo, ¿qué? O sea, que determina que es hombre por su constitución física fue algo que se determinó en cierto tiempo de la historia. Y que el hombre por ser machista determinó esas condiciones. Y yo digo, ¿qué? ¿Por qué es tan difícil entender que el hombre por su genética es un hombre y debería de comportarse como hombre? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué en estos momentos muchos países y los medios están tan interesados en promover todo esto? Bueno, porque todo eso denigra a la persona de Cristo. Y denigra y contradice exactamente lo que la Biblia enseña. La Biblia es clara, la Biblia dice que el hombre debería de comportarse como hombre porque es hombre, porque fue creado como hombre. No hay nada de difícil de entender eso. Y pareciera ser que para mucha gente sí está haciendo sentido eso. Y cada vez lo quieren promover más. Por eso Perú se levantó y dijo, con mis hijos no te metas. ¿Nunca escucharon eso? Se quiso implementar eso en el gobierno en Perú y la gente peruana dijo no. Hicieron marcha y dijeron, con mis hijos no te vas a meter. Pero no son otra cosa, hermanos, que filosofías que contradicen, ¿verdad?, a la persona de Cristo. Después de hablar de las demandas contra el error, de qué es lo que deberíamos estar haciendo, ¿verdad? Afirmándonos en la doctrina, practicando lo que conocemos y no dejarnos hacer cautivos por nadie. En nuestra segunda sección quiero que veamos el fundamento contra el error. Pablo pasa a fundamentar, a poner en claro, ¿verdad?, cuál es el fundamento importante que contrarresta el error. Y lo vamos a ver, está desde el verso 9 y lo vamos a ver hasta el verso 12. Si puedes acompañarme, leamos. La plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Nota esa palabra en él, ¿cuántas veces se repite? Y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuiste circuncidados, no con una circuncisión no hecha por mano al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. ¿Notaste eso en él? ¿Verdad? Es muy repetitivo y es repetitivo obviamente por una razón, ¿verdad? Entonces el fundamento contra el error es que nosotros estamos completos en Cristo. Solo que el estar completo en Cristo no es tener el casco, no es tener las rodilleras, no es tener las coderas. El estar completos en Cristo es entender y conocer más a Cristo para estar mejor preparado para saber cómo comportarme y afrontar todas estas y huecas sutilezas que son según la tradición y según, ¿verdad?, principios elementales de la gente. Y él comienza otra vez reafirmando algo que ya lo habló en el primer capítulo, pero lo vuelve a reafirmar. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Hermanos, esto parece ser muy importante para Pablo. Y se los está recordando otra vez en la misma carta a ellos. Porque toda la plenitud de la deidad reside en él. El Señor Jesucristo es Dios mismo. Todo lo que Dios es, en carne, manifiesta en Cristo. Y luego él responde, ¿verdad? Después de hablar de esta doctrina de la divinidad de Cristo, él dice, y habéis sido hechos completos en él. En otras palabras, hermanos, para que un creyente pueda estar para que el Espíritu de Dios esté dentro de ti y tú estés en Cristo, bien unido, bien ligado a él, Cristo necesitaba ser Dios.
Es por eso que es tan importante la doctrina, ¿verdad?, de la divinidad de Cristo. Y la vuelve a reafirmar. Pero él habla de estar completos. Alguien completo es alguien lleno, ¿verdad? Alguien completo es no necesariamente alguien que ya desarrolló todo su potencial, pero es alguien que tiene lo necesario para comenzar a desarrollar lo que tiene. Entonces no nos vamos a esperar a conocer toda la Biblia para practicar lo que conocemos, ¿verdad? Sino que a medida que vamos aprendiendo, vamos obedeciendo porque ya nos capacitó Dios para obedecer. Aquí la idea es que ya tenemos lo suficiente en Cristo y a través de la unión con Cristo para poder obedecer lo que Dios nos pide. Por eso Pablo comenzó pidiéndoles cosas, ¿verdad? Anden en Él. Miren, no se dejen engañar de nadie. Son mandamientos. Pero Él viene a ponerse, Él viene a poner a Cristo como el centro de estar completos. Dándonos a entender que en Cristo está todo el poder y toda la capacidad que nosotros necesitamos. Y es más, ya nos la dio al estar ligados con Cristo. De ahí en adelante Él va a mencionar ciertas cosas dentro de estar completo. Quiero que las leamos. La primera en el verso 11. Voy a pasar a mi tercer encabezado, que es ¿qué significa estar completos frente al error? El fundamento es la divinidad de Cristo, pero ahora, ¿verdad? ¿A qué se refiere exactamente Pablo cuando dice que estamos completos en Él? ¿Qué es lo que Dios nos dio que a lo mejor todavía no entiendo? Dice, en Él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Empieza con la circuncisión. Rápidamente una explicación. Nosotros sabemos que los judíos, por mandato de le pidió una señal para confirmar el pacto que él tenía con él y era la circuncisión. Ahora en nuestros días hay muchas personas que aún la practican tratando de imponer la circuncisión, y para los que no saben lo que es la circuncisión, médicamente hablando es extraer la parte del prepucio, de la parte del hombre, extraerla. Y es algo físico, no estamos hablando, Pablo se va a meter a lo espiritual, pero yo te estoy hablando ahorita de lo físico. Y cuando tú vas a la Biblia, en el libro de los Hechos hubo un problema que la circuncisión se comenzó a poner como algo que era necesario para la salvación. Los judíos trataron de imponerlo sobre la gente de las naciones que se comenzaba a convertir. Y los apóstoles se reunieron y dijeron, eso no se los podemos imponer. Y podemos ver claramente en las Escrituras que la circuncisión nunca ha sido un requisito para la salvación. Pero ¿por qué en nuestros tiempos parece tan atractivo para mucha gente? Tú vas a escuchar aún de personas adultas que las quieren judaizar y que les piden que se hagan eso en su parte física. Bueno, para los que ya se lo hicieron no van a ocupar hacérselo, ¿verdad? Porque algunos de nosotros nos lo hicieron desde bebés, antes de que naciéramos del hospital, a nuestros padres se les dio la sugerencia como una medida de salud, si se lo querían practicar. Y tal vez tú ni siquiera tuviste opción, ¿verdad? Y a lo mejor digas, bueno, ya estoy más cerca del cielo porque ya me judaicé sin haber querido tener la intención de hacerlo. Pero aquí la idea que es, hermanos, que hay cierta gente que está tratando de imponer la circuncisión como una obra, como una marca en el cuerpo. Y si tú vas a las Escrituras, en Génesis capítulo 15, Abraham fue justificado solo por la fe. Es más, si tú retrocedes a Génesis capítulo 12, yo te podría decir con convicción que Abraham es justificado desde el capítulo 12, porque lo llamó que saliera de su tierra. Y desde ahí creyó Abraham. No es como que comenzó a creer en Génesis capítulo 15. Solo que Pablo cita, cuando habla de la justificación solo por la fe, cita Génesis capítulo 15. Porque hay algo importante ahí que nos ayuda a entender que la justificación es solo por la fe y no por las obras. Entonces muchos de ellos trataban de agregar esta marca de la circuncisión cuando bíblicamente no es lo que te hace que tu corazón cambie. ¿Me explico? Tú puedes practicar muchas reglas, muchas costumbres, pero no te van a cambiar necesariamente. Las vas a hacer solamente por la tradición de tus papás, las vas a hacer por imposición, porque alguien te llevó cautivo y te convenció de que sí, la necesitas para salvarte, pero no necesariamente tu corazón va a cambiar por eso.
Por eso Abraham recibe la señal hasta Génesis capítulo 17, cuando tenía 99 años de edad. Pobre Abraham, ¿verdad? A los 99 años de edad. Pero a los 99 años de edad Dios confirmó su pacto con él y le pidió la circuncisión a él mismo y a todos los descendientes, ¿verdad? Que al 8º día les practicaran la circuncisión, pero era una señal de la fe. No era el fundamento de la fe. No era la conversión del corazón tampoco la circuncisión. Era una señal física que se iba a dar en el pueblo de Dios. Pero fue un pacto dentro del Antiguo Testamento. Si nosotros quisiéramos practicar eso y ponerlo como un requisito para la salvación, estamos cometiendo un terrible error. Y Pablo se lo dijo a los Gálatas. ¿Recuerdan cuando le dijo tontos? ¿Verdad? Les dijo, en inglés sería stupid. Habiendo comenzado por creer solo por la fe, ¿vas a terminar ahora por las obras de la carne? ¿Vas a imponer cosas que la gente tiene que hacer para salvarse? Cuando la salvación solo se obtiene por la fe. Entonces él dice que una circuncisión hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Él está afirmando que sí hay una circuncisión que nos sucedió a nosotros, pero no fue física. Observa, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Este texto no está diciendo que como Cristo era judío y fue circuncidado al 8º día, y al Cristo estar dentro de mí, entonces es como que ya, si yo ya estuviera circuncidado sin estarlo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que hay una circuncisión que nos sucede en el corazón y no en el cuerpo físico. Y la obtenemos y nos sucede cuando Cristo obra y le da nuevo nacimiento a nuestro corazón. Lo podemos ver en las Escrituras. Por ejemplo, Romanos capítulo 2. Dice, un verdadero judío es el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Por el espíritu, no por la letra. En esta parte de Romanos, Pablo exhorta o confronta a los judíos diciéndoles, ¿de qué te sirve que te circuncides si no obedeces la ley? Y cuando un gentil, alguien de las naciones, no se ha circuncidado, pero ¿a ti de qué te sirve la circuncisión si de todas maneras no obedeces? Entonces en esta porción lo que está haciendo Pablo es hablándonos de una circuncisión que le sucede a todo verdadero creyente en el momento de creer. Le es dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y esa es la circuncisión en Cristo. Un corazón capaz de arrepentirse, un corazón capaz de condolerse por su pecado y rendir su vida ante Cristo. ¿Qué más dice? No solamente habla de la circuncisión cuando habla acerca de estar completos, también dice habiendo sido sepultados. Esta palabra habiendo sido va incluida con la circuncisión que ya hizo Cristo en nosotros, en el corazón, dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. O sea, es un paquete completo al estar en Cristo. Se nos dio un corazón nuevo y un corazón nuevo que experimenta continua muerte. Él utiliza la palabra sepultura para referirse a un cristiano que necesita hacer morir sus hábitos pecaminosos, sus hábitos malos. Y dice que ya tenemos eso de parte de Dios. Tenemos el poder, la capacidad de poder deshacernos, hermanos, de nuestros hábitos pecaminosos que tenemos. ¿Te imaginas? A veces se escucha más que lo que realmente representa en mi vida práctica, ¿no? Porque mucha gente allá afuera posiblemente esté ansiosa, desesperada por querer cambiar. Y hay muchos programas allá afuera que les ofrecen cambios externos. Pero nunca vas a ver, ¿verdad? Un programa allá afuera que diga corazones anónimos. Ven, te circuncidamos el corazón, ven para que te cambiemos el corazón. ¿Sabes por qué no lo pueden hacer? Porque no pueden. Pero Cristo dice, yo sí puedo. Yo sí puedo cambiar el corazón. Cristo sí lo puede hacer. Cristo es el único que puede decir, yo soy el único que puedo traer a una persona hacia mí. Habla de sepultura, que es hacer morir nuestro pecado, y luego dice con Él en el bautismo. El bautismo viene siendo la señal
que evidencia nuestro nuevo cambio, nuestra muerte con Cristo y nuestra resurrección con Cristo. En el Nuevo Testamento no vemos la circuncisión como la señal de la fe. En el Nuevo Testamento vemos el bautismo como la señal de la fe. No es el bautismo el que produce el cambio tampoco, como le he dicho a muchos de ustedes, ¿verdad? Porque si así fuera, vamos engañando a mucha gente para que se meta al agua y ya metido al agua ya va a cambiar, como si el agua fuera mágica. Ojalá fuera tan simple, ¿verdad? Y no requiriera de tanto esfuerzo de predicar el evangelio, de orar, de aprender la mejor manera para hablarles de Cristo. A veces uno quisiera métodos más cortos, pero hermanos, no los hay. Por eso Pablo dice, estamos completos en Él. Tenemos todo lo que necesitamos para morir a nuestro pecado, para decirle no a nuestro pecado, porque hemos sido cambiados. Él dice, en el cual también habéis sido resucitados con Él por la fe, en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. No solamente nos habla de sepultura representando el morir a nuestro pecado, pero también habla de resurrección. Dice que estamos completos en Él porque el poder de la resurrección de Cristo está obrando en nosotros. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 6, verso 14. Este me llama mucho la atención, pon atención. Bajo la gracia el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Una persona que realmente ha resucitado en Cristo es una persona que puede decir, ¿sabes qué? Aunque me cuesta, aunque se me hace difícil porque soy una persona que me acabo de convertir, comprendo realmente que Dios me ha dado la capacidad de decirle no a mi pecado. Otra manera de decirlo sería, en Cristo el pecado ha sido herido mortalmente. Si tú realmente, hermano, estás en Cristo, tú tienes que reconocer lo que Cristo ha hecho en esa cruz y cómo te ha favorecido. El pecado, tu pecado ha quedado mortalmente herido en Cristo. Eso no quiere decir que totalmente fue aniquilado, pero sí quedó mortalmente herido. Y si está mortalmente herido, entonces, por eso Pablo dice, ya no tendrá dominio sobre nosotros. Y es por eso que Cristo es el único que puede decir, ¿sabes qué? Ven a mí, cree en mí, y vas a poder tener dominio sobre tu propio pecado. El problema eres tú. Tú eres el problema no es la sociedad, el problema eres tú. Y yo soy el único que te puede cambiar. Él sigue agregando unas cosas ahí importantes. Vamos a ir terminando del verso 15. En el verso 13, él va a hacer un resumen de lo que ya mencionó del verso 10 al verso 12. Del verso 10 al verso 12, él ya dijo, estamos completos en él, porque hemos sido circuncidados. Estamos siendo sepultados con Él y estamos resucitando continuamente con Él. Tenemos el poder del Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Para seguir haciendo morir nuestro pecado y edificarnos en nuestra vida de obediencia a Dios. Y en el verso 3 Él resume todo esto cuando Él dice, y cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él. Nota eso. Él les dio vida a ellos cuando estaban muertos, cuando estaban completamente muertos. Y ese sentido de muerto ahí es alguien que está muerto, que es insensible a Dios. Puede haber una persona que está muerta espiritualmente y aún piensa que sirve al Dios verdadero. Pero Pablo está diciendo que realmente por el poder que hay en Cristo, porque Él es Dios mismo y vive dentro de ellos, ellos fueron rescatados cuando Cristo los sacó de muerte y los trajo a una vida espiritual y les cambió el corazón a través de la circuncisión, ¿verdad?, del corazón. Y Él dice, muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. ¿No es eso grandioso? Todos tus pecados perdonados. Él va a terminar esta sección con yo diría con 3 ilustraciones para ilustrar el perdón. El primer ejemplo que él usa para que entendamos lo que Cristo ha conseguido por nosotros y que estamos completos en Él,
hablando del perdón, él dice el verso 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. El documento es un papel no como el de nosotros, un papel como de planta, como una planta. Imagínate una planta, ¿verdad? Seca o tratada con aceites. Una hoja extendida era el papel que ellos utilizaban. La trataban y adquiría un color como blanquesquino y lo utilizaban para escribir. Cuando una persona tenía deuda, su deuda se escribía y quedaba ahí registrada. Y la persona no podía ser libre de su deuda porque había algo escrito contra la persona. ¿Verdad? Como también lo hay ahora, ¿verdad? Fírmale aquí para que te comprometas. Y entonces el documento que estaba en contra de nosotros es un documento donde están las listas de todos nuestros pecados. Muchos de nosotros lo practicamos yendo a los encuentros y quemando los pecados con fuego, tratando de ilustrar esto, ¿verdad? Pero nada de eso realmente ilustra lo que realmente Cristo ha hecho. Porque está bien explicado en la Biblia que no ocupamos hacer tanta ilustración de esto. El documento que estaba en contra de nosotros, lo que le debíamos a Dios, la lista de nuestros pecados es un documento que está contra ti por todas las cosas que Dios tiene contra ti. Porque eres una persona que ha pecado contra Dios. Cada pecado que has comenzado a cometer desde tu niñez ha sido una acumulación de una lista de pecados que se ha ido agrandando. Y entonces cuando la gente se enfrenta delante de Dios, esa lista va a ser sacada y va a ser puesta en contra de él para condenarlo. Porque la ley de Dios es perfecta. Por mucho que los niños en este parque dijeran, yo voy a hacer los trucos, yo soy muy bueno para hacer estas habilidades, no me va a pasar nada, no me voy a caer, no me voy a quebrar los codos, ni la rodilla, ni la cabeza, el va a decir, gracias por tu sabiduría, gracias por ilustrarme, pero esto es lo que dice la regla. Lo siento, te tienes que ir. De la misma manera como los seres humanos aplicamos la ley y ponemos reglas y se tienen que cumplir, la ley de Dios es una ley santa y perfecta que nos culpa a todos, porque todos la hemos quebrado. Y Pablo saca eso a relucir para que entendamos que toda esa lista, fíjate lo que pasó con esta lista, la lista que consistía en los decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. La lista de tus pecados, cuando tú creíste, la lista de todos tus pecados la tomó Dios y la clavó en la cruz de su Hijo, castigándolo por tus pecados. Y cuando digo castigándolo por tus pecados es de a todo aquel que cree. La invitación es a que tú creas. La invitación no es, no te preocupes, tus pecados fueron pagados, vive como quieras. No, la invitación es para todo aquel que crea. Porque ¿cómo va a poder haber agradecimiento en tu corazón si no crees lo que Cristo hace en la cruz? Y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz y habiendo despojado, esta es la segunda, la primera ilustración es un documento contra nosotros, la segunda ilustración es lo clavó en la cruz y la tercera ilustración es en el verso 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos. Como ya hemos escuchado, las ideas de los gnósticos era que había muchos seres espirituales que ellos podían utilizar, o por lo menos eran medios espirituales a los que ellos tenían que vencer para poder seguir escalando en el conocimiento de Dios. Y Pablo les dice también que esos espíritus a los que ellos tratan de utilizar no son otra cosa que demonios, que ángeles caídos. Y que aunque hacen cosas de maldad, cuando Cristo, ¿verdad?, resucitó, fue puesto como cabeza de ellos también, porque es Dios mismo. Entonces, la pregunta obvia es, ¿por qué la gente tiene tantos mediadores teniendo a la cabeza? Es muy obvia la respuesta, ¿no? ¿Por qué darle tantas vueltas a esto? Si Cristo resucitó y es Dios mismo, como hombre, resucitó como hombre también, porque tiene un cuerpo humano y favorecernos a los hombres, entonces estamos completos en Cristo para poder vivir la vida cristiana. ¿Te das cuenta? Todo ese paquete completo, la circuncisión en el corazón, el proceso continuo de mortificación del pecado en tu vida, el proceso continuo de obediencia a la palabra, de cambio en tu vida, de cosas que necesitan cambiar en tu vida, pero esa vida viene directamente de Cristo.
y sobre todo el recordatorio del perdón de todos tus pecados. Por eso estamos completos en Él. ¿Qué te puede impedir a ti, hermano, que practiques lo que aprendes? Si has sido completo en Cristo. ¿Verdad que no hay excusa para obedecer? A menos de que tú digas, sabes que yo realmente no he experimentado ese poder. Entonces ahí es diferente. Tal vez tú digas, sabes que yo sigo siendo el mismo esclavo. Desde que escuché de Cristo por primera vez, sigo siendo el mismo esclavo, siempre dominado, siempre por mi pecado. Entonces ahí sí deberías de examinarte y preguntarte si realmente has creído. ¿Por qué? Porque hemos sido completos en Cristo. Te voy a invitar a que te pongas de pie en tu lugar, vamos a orar y vamos a cerrar con este tiempo de oración. Y yo te hago una invitación. ¿Qué invitación te hago a cualquiera de ustedes que dude? La invitación es la misma para ti. Si tú no has creído en Cristo, hoy es tu oportunidad para creer en Cristo. Sí, hoy es el día. El día de la salvación no es mañana, el día de la salvación es hoy. Y el perdón de pecados solo se encuentra en Cristo. Porque Él recibió la ira de Dios por el pecado. Y Él es Dios mismo. Y si tú realmente estás unido a Él, entonces tú puedes vencer al pecado. Por eso Jesús le dijo a los judíos, si ustedes no creen que yo soy, están muertos en sus pecados. Juan lo dijo de otra manera, probad los espíritus si son de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Cristo vino en carne no es de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que confiese que Cristo no es Dios, no hay poder para vencer el pecado. Ese es el problema grave de esto. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todos los que nos escuchan, Señor, desde su casa, por todos los familiares que nos escuchan desde México. Gracias por los que estamos aquí, Señor. Queremos en esta mañana agradecerte por lo que has hecho en Cristo, Señor. Gracias por habernos completado. Sabemos que no es fácil, a veces se escucha como una especie de caricatura, que automáticamente lo voy a obedecer todo, pero a veces requiere de disciplina, de diligencia. Y es cuando realmente nos damos cuenta, Señor, de la obra tuya. También, Señor, te pido por todo aquel que nos escuche, que está siendo convencido, Señor, por ti, por tu verdad en tu palabra, de su pecado, Señor. Y te pido que le ayudes, Señor, a arrepentirse y que le ayudes a confiar en ti. Si hubiera alguno, Señor, que quiere confiar en ti en esta mañana, te pido que lo guíes a ti, Señor. Y que nos ayudes a nosotros a poder ser instrumentos para poderlo guiar a ti, Señor. Para que pueda confiar en el perdón de todos sus pecados por la provisión de Cristo. Pero antes comprendiendo lo miserable que es vivir la vida que vive sin Cristo, siendo dominado por su pecado y siendo culpable de su pecado, por la lista que está en contra de él, de una ley perfecta y santa de Dios. Gracias, Señor, por tu perdón y gracias por la esperanza que nos das en Cristo. Queremos en esta mañana agradecerte y bendecirte. Amén. Tengo